La serie que responde a estos textos en los que los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Respondiendo, Jesús el Dios. Introducción. Muchos cristianos usan grupos de versículos para convencerse de que Jesús y Dios son lo mismo y son iguales. Yo y mi Padre somos uno. El caso del Padre en quien me envió ha visto al Padre, tú y yo somos uno, y otros textos. En este video demostraremos muchas diferencias entre Dios y Jesús, considerando como base una respuesta a muchos versículos de la Biblia. La voluntad. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. El primero. Les dijo Jesús, de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada para mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El poder. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El poder. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. El conocimiento. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La grandeza. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El personaje. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
El juicio. Juan 8, verso 16 al 18. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La sumisión. 1 Corintios 15, verso 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Porque luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La capacidad. Mateo 20, 21 al 23. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. La capacidad. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo dado. Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La muerte y la resurrección. 1 Timoteo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La enseñanza. Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo he hablado, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La oración. Lucas 6:12.
En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Marcos 14, 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mateo 26, 39. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Dios. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 17:3. Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conclusión. Estas son algunas diferencias entre Jesús y Dios. A través de ellas es 100% imposible ser ambos uno. El Corán. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد